Los días siguientes los pasé en silencio. No hablaba con nadie, no contestaba mensajes, no encendía la tele. Me limité a comer lo justo, dormir cuando el cuerpo ya no aguantaba más y mirar el reloj. Siempre volvía a la misma hora, aunque lo ajustara, aunque lo dejara quieto, aunque lo escondiera en un cajón. 6:47. Cada vez que volvía a mirarlo, ahí estaba. Lo más lógico, lo más fácil, habría sido dejar de usarlo. Pero no podía. No era una cuestión de superstición. Era algo más profundo. Algo dentro de mí sabía que ese reloj estaba marcando algo más que tenía que entender. Que no era una casualidad. Así que empecé a buscar. No sabía por dónde empezar, porque tampoco tenía ni un nombre, ni una dirección exacta. La tienda, como ya me imaginaba, no aparecía en Google Maps, ni siquiera en Street View. Revisé foros, páginas de coleccionistas, grupos de antigüedades... Nada. Hasta que se me ocurrió una cosa. En lugar de buscar la tienda, iba a buscar la hora. Reloj siempre marca la misma hora. O reloj vuelve a la misma hora al despertarme. Reloj marca la hora de la muerte. Y ahí, apareció algo. No había muchos casos. No fue nada viral. No era una historia que corriera por redes ni salieran vídeos de conspiraciones. Pero había mensajes antiguos, sueltos, gente en algunos foros olvidados, en hilos sin respuesta, que hablaban de relojes restaurados que marcaban horas fijas, horas que no cambiaban, horas que coincidían con accidentes, infartos, desapariciones. Leí uno que me hizo frenar en seco. Un tipo contaba que su hermana había muerto en un incendio en su apartamento y que el reloj que había arreglado unos días antes se detuvo exactamente a las 3:12 de la madrugada, la misma hora a la que, según el informe del seguro, comenzó el fuego. Otro hablaba de su abuelo, de cómo, después de arreglar su viejo reloj de bolsillo, empezó a obsesionarse con una hora fija. Murió de un derrame cerebral, exactamente a la hora que marcaba el reloj. No había forma de confirmar esas historias. Podían ser mentiras, exageraciones, coincidencias, pero todas compartían algo. Todos esos relojes habían sido reparados por un anciano que no hablaba mucho. Ninguno tenía recibo, ninguno tenía dirección, y todos marcaban una sola hora. Siempre la misma. Me pasé días buscando casos parecidos. Al principio eran solo textos sueltos, publicaciones viejas, algunos comentarios sin respuesta perdidos en algunos foros abandonados. Pero cuanto más buscaba, más aparecían. No muchos. Lo justo para que pareciera algo que se ha mantenido en silencio. Como si quienes lo vivieron no supieran explicarlo. O no quisieran hacerlo. Encontré un hilo de hace años, en una web de coleccionistas. Un hombre hablaba de su tío, que había reparado un reloj antiguo poco antes de morir. Decía que, desde que lo recogió, el reloj marcaba exactamente la hora en la que tuvo el infarto. Fue lo último que miró, escribió. Y lo último que marcó. En otro foro, una chica contaba que su madre, tras arreglar un reloj de cocina heredado de su abuela, empezó a tener pesadillas recurrentes. Siempre despertaba a la misma hora, 2:17. Una semana después se suicidó. La policía encontró el reloj sobre la mesa. Marcaba las 2:17. Había un patrón. Siempre era un reloj antiguo. Siempre reparado por alguien que nadie lograba describir del todo. Algunos hablaban de un anciano flaco, otros de un hombre silencioso, casi invisible. Nadie tenía fotos. Nadie recordaba bien cómo se llamaba la tienda. Algunos decían que la habían encontrado por casualidad. Otros ni siquiera sabían por qué habían entrado. Pero todos coincidían en algo. Después de la reparación, el reloj marcaba siempre una misma hora. Y esa hora, tarde o temprano, terminaba siendo la del final.
Empecé a hacer una lista, con fechas, nombres, ubicaciones. No podía probar nada, pero los casos estaban ahí. La mayoría terminaban con una muerte. Algunas accidentales, otras eran más difíciles de clasificar, pero en todas, sin excepción, la hora coincidía. Lo peor no era leer esas historias. Lo peor era saber que no podía compartirlas con nadie, porque si se las contaba a alguien, ya no serían casos ajenos, serían advertencias. Al principio solo lo veía en el reloj. Después empecé a verlo en todas partes. El ticket del supermercado, 6,47 euros. El vídeo que recomienda YouTube, duración, 6 minutos y 47 segundos. Una publicación en redes, 6,47, lo mejor del día. Incluso en el microondas, cuando lo paraba sin querer, 1,47. Sí, ese 1 no era un 6, pero casualmente siempre acababa en 47. Como si se hubiera adelantado ese 1 a la cita. Al principio pensaba que eran coincidencias. El cerebro es experto en encontrar patrones donde no los hay. Pero cuando dejas de buscar y aún así los encuentras, eso ya empieza a ser otra cosa. Empecé a mirar el reloj más veces al día. No porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Y cada vez que lo hacía, sentía una especie de presión en el pecho. Una anticipación rara, como si algo dentro de mí supiera que se acercaba el momento. Intenté no llevarlo puesto. Lo dejé sobre la mesa del salón, boca abajo. Pero daba igual. A las 6,47 me encontraba girándolo para mirarlo, aunque no quisiera. Intenté romper la rutina, cambiar mis horarios, salir de casa sin rumbo, sin mirar el móvil, sin pensar en nada. Pero al cruzar una avenida, un autobús pasó delante de mí. En la parte trasera una publicidad. Oferta válida hasta las 6,47. Me quedé helado. Ya no era el reloj. Era el mundo entero el que parecía girar en torno a esa hora. Esa noche me desperté sobresaltado. Me había quedado dormido en el sofá, sin sentido del tiempo. Miré el reloj de la pared. Las manecillas marcaban justo las 6,47. Me puse en pie de golpe, casi sin aire. Caminé hasta el dormitorio, encendí la luz y busqué mi reloj. Lo había dejado en el cajón. Lo abrí. No estaba. Revisé todo, cada rincón, cajones, bolsillos, estanterías. Nada. Y justo cuando empezaba a pensar que me estaba volviendo loco, lo encontré. En la almohada. Como si alguien lo hubiera colocado allí, esperando a que lo mirara. Como si el tiempo no se lo estuviera pasando, sino llamando a mi puerta.